No, 15 minutos me dijeron. Son 15. Eso tiene 15. Me dijeron 15, no me asuste. Pero mira que sintetizar la parte heroica del Gordo en 5 minutos no puede ser. No puede. Y yo diría que no es solamente Salvat. Diría que Martica tiene una gran parte también en ese proceso. A comienzo de la revolución, Salvat participó en un movimiento que surgió desde la agrupación católica y que pretendía que muchos de sus miembros actuáramos en la política universitaria. Siguiendo esas ideas, el Gordo participó en las elecciones convocadas después del triunfo de la revolución y fue electo vicesecretario de la Escuela de Ciencias Sociales y por tanto miembro de la FEU. También participó activamente en la revista universitaria Trinchera, tribuna abierta para la defensa de la democracia que marcó una época. Organizó y participó en la protesta del Parque Central, donde hubiera salido sin mayores sobresaltos, pero al ver que detenían a Alberto Müller, se paró frente al carro policial y también lo detuvieron. Por sus acciones y su postura crítica ante el proceso, fue expulsado de la universidad. Eran momentos tensos que el Gordo manejó con serenidad. Momentos de enfrentamientos personales, de amenazas, de agresiones constantes. Recuerdo que una noche, estando los dos en la agrupación, escuchábamos por radio un mitin que daba Raúl Castro en la escalinata de la universidad. Estábamos a escasos 300 metros de esa manifestación, cuando Raúl Castro exclamó: porque los Juan Manuel Salvat, y la multitud comenzó a gritar: paredón, paredón, paredón. Aquellos gritos se oían claramente por el aparato de radio, pero el ruido directo, por la cercanía, golpeaba las puertas, se colaba por las ventanas, hacía temblar las paredes de la habitación donde estábamos. Era un momento aterrorizante. El Gordo me miró y tranquilamente me dijo: Joaquín, eso es con nosotros. Cuando ya no había nada que hacer por la vida democrática, él pasó a la acción. Primeramente surgió la idea de crear un movimiento de participación activa, un directorio revolucionario, como siempre los estudiantes cubanos habían hecho cuando alguna dictadura se establecía en el poder en Cuba. Pero la agrupación pesaba mucho y allí se había creado el MRR, que pedía una sección estudiantil. Alberto y el Gordo, Alberto Müller, pensaban que siguiendo la tradición lo lógico era crear un movimiento estudiantil independiente. No era fácil sostener aquel criterio porque la costumbre y la disciplina interna de la agrupación casi forzaba a seguir lo que el padre Llorente o Manuel Artime planteaban en ese tema, que era integrar el naciente movimiento al MRR. Pero Müller y Salvat, con gran firmeza, lograron que el directorio revolucionario estudiantil se constituyera como un instrumento estudiantil independiente, que en todas las revoluciones en Cuba los estudiantes habían creado. No era fácil luchar contra el fidelismo en esa época. La represión era dura. Los fusilamientos eran un procedimiento normal. La presión del gobierno fue tal que Salvat tuvo que salir de Cuba. En la ciudad de Miami en aquel momento se creó formalmente el primer cuadro directivo del directorio, con Alberto Müller como secretario general, Abel de Varona como secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Mas como secretario de Organización, Ernesto Fernández Travieso como secretario de Asuntos Militares, Oscar Ceballos como secretario de Inteligencia, Alejandro Portes como secretario de Actas y Correspondencia, Tulio Díaz como secretario de Finanzas, Carlos de Varona como secretario de Asuntos Preuniversitarios, Teresita Valdés Hurtado como secretaria de Asuntos Femeninos y Salvat como su primer secretario de Propaganda. El plan era simple: regresar a Cuba y dirigir desde adentro la insurrección contra el comunismo. Parecía sencillo, pero era tremendamente peligroso. Dentro de las muchas acciones que el Gordo coordinó en el área de la propaganda, hay una que se destaca: la interferencia de la televisión del gobierno para pasar consignas revolucionarias.
Fue una operación innovadora, traviesa, muy típica del Gordo. A la hora de mayor audiencia de las novelas, la onda se interrumpía y surgía de la nada una voz que lanzaba consignas contra el gobierno. Y eso pasaba todas las noches. Los fidelistas se rompían la cabeza buscándole solución al problema. La encontraron y fue sacar del aire el canal. Pero a los pocos días la interferencia se le hacía en el otro canal. El clandestinaje fue duro y peligroso. Era una constante tensión que el Gordo tomó como responsabilidad y mesura, a pesar de que el riesgo era la prisión o la muerte. Cuando la invasión llegó a las costas cubanas, el régimen lanzó una represión masiva. Se detuvieron a miles de personas que llenaron estadios, cárceles, edificios oficiales, y el Gordo fue uno de ellos. Como no todos los detenidos estaban comprometidos con los movimientos contrarrevolucionarios, las autoridades se vieron forzadas a liberar a aquellos que no lograban culpabilizar. Milagrosamente el Gordo fue liberado. Cuando iba saliendo de la cárcel, en el patio interno que daba a la puerta de salida, no se le ocurrió otra cosa que voltearse y al ver a un conocido le gritó: ¡están locos! ¡Me dejaron ir! La falta de coordinación de la invasión con la resistencia interna y la represión que siguió desestabilizó al movimiento clandestino de una manera importante. Por eso muchos luchadores tuvieron que salir de la isla y Salvat salió por la base naval de Guantánamo. Al llegar al exilio asumió su función del directorio y comenzó a trabajar sobre la opinión pública mundial. En ese momento su misión consistió en asistir a congresos estudiantiles y allí denunciar la dictadura castrista, en preparar una campaña internacional y lanzar programas hacia Cuba desde Radio Swan y desde embarcaciones que peligrosamente se acercaban a las costas cubanas todas las noches. Resolver el cómo seguir luchando por Cuba fue un tema que mucho se discutió. En el directorio, o lo que quedaba de él, se concibió una idea crucial. El Pacto de Río de Janeiro expresaba claramente que cuando un poder extracontinental mandaba contingentes militares a América Latina, todos los países, desde Canadá hasta Argentina, debían responder militarmente. ¿Por qué no poner en peligro los intereses rusos y sus militares que cada vez llegaban en mayor número a Cuba? Si los soviéticos sentían amenazados sus barcos, sus soldados o sus propiedades, seguramente los protegerían con unidades de combate. ¿Qué mejor idea que el directorio realizara operaciones para obligar a los rusos a mandar contingentes a Cuba? Esto automáticamente violaba el Pacto de Río y obligaba a una intervención multinacional en Cuba. Fueron 3 los grupos de acción que se concibieron. Un grupo comando que con la ayuda del expresidente José Figueres estaría basado en Costa Rica, un grupo de hombres ranas que estaría basado en Venezuela y un grupo marítimo que saldría de Miami. Al Gordo le tocó coordinar la primera operación, que era militar y propagandística. Desde Miami saldría la unidad que debía atacar un centro de concentración de militares rusos. Y desde Venezuela se coordinaría la información del operativo hacia todo el mundo. El Gordo fue el gran coordinador y la operación fue un éxito tremendo. Pero hasta allí llegó el plan. Poco después, los rusos emplazaron unidades militares y cohetes en Cuba que violaban el Pacto de Río y amenazaban directamente a la seguridad de Estados Unidos. Hubo un susto mundial, pero no se invocó el pacto ni se intervino multinacionalmente. Había llegado el momento para el Gordo de pasar a otras actividades. De ahí en adelante, el Gordo heroico transformó su energía guerrera en energía creadora. Creó una bella familia. Desde su nueva trinchera comenzó a promover valores nuevos de las letras cubanas. Desde esa trinchera se dedicó a aquella Cuba que nos habían robado para que no se olvidara. Fue una labor que requirió tanto heroísmo como todo lo que antes había hecho. Fue una labor dura, silenciosa, trascendente. Y como bien decía el apóstol Martí, la única gloria verdadera del hombre, el heroísmo digo yo, estaría en la suma de servicios
que hubiese prestado a los demás. En ese sentido, Salvat ha sido héroe con creces. Muchas gracias.